¿Qué pienso de Jorge Luis Borges, el autor más importante de la lengua española en el siglo XX? ¿Qué puedo pensar de él? Que es el autor más importante en lengua española del siglo XX. Tanto en literatura, tanto en ficción, en prosa, como un poeta magnífico, como un hombre además que acerca los conceptos de la ciencia para jugar con ellos literariamente de una manera brillante. El libro de arena, Funes el Memorioso, el Aleph mismo, ¿no? Fíjate, yo por llevarle la contraria a Borges, yo escribí un cuento. Borges escribió sobre la biblioteca infinita, una biblioteca que tenía todos los libros posibles y que es una forma muy interesante de explicarle el infinito a alguien que no está muy cerca de las matemáticas. ¿Qué es el infinito, no? Y yo, por llevarle la contraria, escribí un cuento, que es lo único mío que se ha filmado para la televisión. Es un cuento de una librería, en este caso una librería de viejo, en la que solo hay un libro, que es Alicia en el País de las Maravillas. Y lo hice siempre pensando en hacer la contraparte de Borges. Yo creo que Borges es lo más importante que ha ocurrido en el español en muchos años, pese a todos sus problemas. Para quien alguien va a salir rápidamente diciendo, sí, le dio la mano a Pinochet, sí. Y no se daba cuenta, de verdad. Cuando se dio cuenta, él estuvo con las madres de Plaza de Mayo y él se arrepintió de haber estado cerca de los dictadores porque no se imaginaba que eso era lo que iban a hacer, ¿no? Era un hombre que vivía en un mundo muy especial, muy peculiar, muy único, muy suyo.